Tengan muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en Noticias Rápidas y en esta edición especial hablaremos sobre las constituciones que tuvo el Perú desde el año de 1823 hasta la actualidad, que es la Constitución de 1993. Pero antes de pasar con las invitadas que son abogadas en materia constitucional, quiero mencionar la definición de la Constitución, que viene a ser un conjunto de normas y derechos fundamentales, cuya función de la Constitución es proteger, reconocer los derechos fundamentales. Además, dentro de la Constitución encontramos la organización del Estado. Sin nada más que decir, doy pase a nuestras abogadas constitucionalistas. Bien, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Carlos, por el pase y al programa por la invitación del día de hoy. La primera constitución que tuvo nuestro país fue la de 1823. Esta fue promulgada por el presidente José Bernardo de Tagle el 12 de noviembre de 1823. Estableció la soberanía nacional y la división de los tres poderes. Asimismo, reconoció los derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de prensa y la abolición de la esclavitud. También constaba de 194 artículos dividido en 3 secciones. Sin embargo, esta constitución fue suspendida en 1824 tras el golpe de Estado de Simón Bolívar. La segunda constitución que tuvo nuestro país fue la de 1826, o también llamada la Constitución Vitalicia. Esta fue promulgada por el Consejo de Gobierno presidido por el mariscal Andrés de Santa Cruz el 8 de diciembre de 1826 por ausencia de Bolívar. Su característica principal fue el establecimiento de un presidente vitalicio, en este caso para Bolívar, pero la reacción anti-Bolívar hizo que solo esté en vigor 49 días. Algunas características que estaban reconocidas pero sobrias era la libertad civil, la seguridad individual, la propiedad, la igualdad ante la ley, de la imprenta, del tránsito, entre otros. Y finalmente, la tercera constitución que tuvo nuestro país fue la de 1828, que fue promulgada el 18 de marzo por el presidente mariscal José de la Mar. Consta de 11 títulos y de 182 artículos. Una de las características centrales de esta constitución es la moderación, debido a que surge por el abuso de poder de Simón Bolívar con su texto constitucional autoritario. Además, estableció un equilibrio de poderes y se basó en el modelo del presidencialismo norteamericano, alejándose del modelo francés. Y finalizó diciendo que también se planteó un sistema bicameral. Esto es mi aporte respecto a las 3 primeras constituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Samantha Vela, por la explicación sobre las 3 principales constituciones que tuvo el Perú. Ahora damos pase a la siguiente abogada constitucionalista de nombre Gabriela Teco. Muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Soy la abogada Gabriela Teco y hoy les comentaré un poco más acerca de algunas constituciones que tuvo el Perú. Empecemos con la Constitución de 1834, la Constitución Proconfederativa. Promulgada el 10 de junio de 1834 durante el gobierno provisorio de José Luis Orbegoso. En su escritura se podía encontrar 11 títulos y 187 artículos. Como característica fundamental es que tuvo una tendencia proconfederativa con el Alto Perú, es decir, que la génesis de esta constitución radicaba en plasmar un Estado confederativo con Bolivia. Ahora hablemos de la Constitución de 1839, una constitución centralista y autoritaria, promulgado el 12 de noviembre de
1839 durante el gobierno del mariscal Agustín Gamarra. En su estructura podíamos encontrar 14 títulos y 193 artículos. Como característica fundamental, como característica principal de esta Constitución es que en esta se plasma definitivamente que el Perú tendría una forma de Estado unitario. Esta Constitución surgió en una época de insurgencias militares y agitación social. Es por eso que el espíritu de esta Constitución se basa en plantear el orden, una estabilidad y unidad territorial. Por último, la Constitución de 1856, que esta Constitución fue promulgada el 19 de octubre de 1856 durante el gobierno de Ramón Castilla. En su estructura podemos encontrar que tuvo 19 títulos y 140 artículos. Como característica principal de esta Constitución es que pretendió reformas sociales y de Estado muy avanzadas en un contexto social muy conservador. Esta Constitución liberal buscó garantizar un Estado y gobierno moderno. Gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela Teco, por hacer mención de estas 3 constituciones más que tuvo el Perú. Ahora doy pase a la abogada constitucionalista Emma Domínguez. Buenas tardes. Siguiendo con esta edición especial, tenemos a la Constitución de 1860, la cual fue promulgada el 13 de noviembre por el presidente Ramón Castilla. Esta Constitución constaba de una estructura de 19 títulos con 138 artículos. Su carácter era moderado y debemos resaltar que fue la que más duró en nuestro Perú, pues rigió hasta el año 1920, teniendo algunos intervalos. Luego tenemos a la Constitución de 1867, que fue promulgada el 29 de agosto por el presidente Mariano Ignacio Prado. De carácter extremadamente liberal, nos dice que su estructura fue de 19 títulos también, pero con 131 artículos. Podemos resaltar de esta Constitución que abolió definitivamente la pena de muerte y en el aspecto del poder legislativo especificó el sistema de Cámara Única. Después tenemos la Constitución de 1920, que fue promulgada el 18 de enero por el presidente Augusto B. Leguía. De carácter progresista, su estructura era conformada por 161 artículos y 19 títulos. Podemos resaltar de esta Constitución que estableció el periodo presidencial de 5 años, que antes era de 4 años. Y así también estableció la descentralización de nuestro país, contando ahora con las 3 regiones, norte, centro y sur. Por último, y no menos importante, esta Constitución elevó de manera constitucional a la acción de habeas corpus. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora, para finalizar con las 3 últimas constituciones que tuvo el Perú, doy pase a la abogada Marta Rioja. Muy buenas tardes, Carlos Navas. Ya para finalizar esta edición especial donde abarcamos todas las constituciones que tuvo el Perú, mencionaré acerca de las 3 últimas constituciones que el Perú tuvo, que fueron el año de 1933, el año 1979 y la de 1993. La Constitución de 1933 fue promulgada el 9 de abril de 1933 bajo la presidencia de Luis Sánchez Cerro. Esta Constitución contaba con 236 artículos, ordenados por 16 títulos, y es importante mencionar también que adoptó la estructura tradicional de las antiguas cartas magnas, en donde empezaba mencionando en los títulos primero el Estado, el territorio y la nacionalidad. Se puede definir a esta Constitución como moderada, aunque en muchos aspectos fortalecía el poder legislativo y disminuía los privilegios del poder ejecutivo. Pasando a la Constitución de 1979, en el momento en que Belaúnde, al ser elegido presidente de la República en 1980 y asumir la jefatura en ese mismo año,
lo primero que hizo fue promulgar la Carta Magna del 79. Esta Constitución contaba con 307 artículos ordenados en 8 títulos con sus respectivos capítulos, además de llevar un preámbulo. Y algo muy importante mencionar es que esta Constitución consagra el título primero mencionando los derechos y deberes fundamentales de la persona, convirtiéndose en la primera Constitución humanista que tuvo el Perú. Pasando a la Constitución de 1993, la cual fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado tras las disoluciones de las 2 cámaras del Congreso en el autogolpe de Estado de 1992. Fue aprobada mediante referéndum. Esta Constitución es una de las normas que más tiempo ha regido en el Perú, siendo superada solo por los textos de 1860 y de 1933. Esta Constitución estableció la economía social de mercado. Fue promulgada el 29 de diciembre de 1993. Esta Constitución cuenta con 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias, además de estar ordenada en 6 títulos, así como obtener un preámbulo y una declaración. Esta Constitución no varió mucho a comparación de las anteriores, ya que conservó incluso textualmente algunos artículos y en otros casos solo se varió más la forma y no el fondo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Rioja. Bueno, escuchar la evolución de la Constitución se evidencia las características importantes que tuvo cada una de ellas y saber que en la actualidad nos rige la Constitución de 1993. ¿No? Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar presente en este programa y dar a conocer a toda la población peruana sobre las constituciones que tuvo el Perú.